Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Les recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos también con gusto a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar sobre la salud mental del personal médico, los problemas psicológicos y psiquiátricos entre el personal de la salud. Este es un tema que hemos venido abordando a lo largo de esta pandemia, pero que sin duda alguna sigue siendo de vital importancia, toda vez que es este personal quien se encarga de atender, por supuesto, a los pacientes enfermos con COVID-19. La Organización Mundial de la Salud hace algunas recomendaciones sobre el cuidado de la salud mental. Más adelante le diremos de qué se trata. Mientras tanto, la Organización Panamericana de la Salud enlista los problemas mentales a los que se enfrentan los trabajadores de la salud al estar en la primera línea de batalla. Los países ya planean a quién vacunar, pero hay un déficit de financiamiento. Esto es lo que ha dicho en las últimas horas la Organización Mundial de la Salud. También le tendremos detalles sobre lo que está pasando respecto al inicio de los programas de vacunación en diferentes partes del mundo. Mueren 35,000 personas por COVID-19 tan solo en esta semana en Europa. Hoy nuestros reportes vendrán desde Colombia y Rusia. Por cierto, también que hoy estaremos hablando de este incremento en el número de casos en casi la mayoría de los países donde se han registrado los brotes o el número de casos más intensos. Vamos pues con nuestra nota inicial. Es nuestra compañera Isaura López Villalobos quien la presenta. 24 horas, tiempo completo, un solo alimento y bajo un equipo de protección que apenas les permite respirar y con el alto riesgo de contagio de COVID-19 es la vida diaria de los profesionales de la salud en el mundo. Ellas y ellos dejaron de dormir y de tener un respiro en estos meses transcurridos de la pandemia. Todo para atender a las y los pacientes que han enfermado por el nuevo coronavirus. Pero no solo es eso, ellos padecen de estrés, ansiedad, síntomas depresivos, insomnio, negación, ira y temor. Estos problemas de salud se han agudizado. De acuerdo con un estudio publicado en la revista Neuropsiquiatra, se menciona que la mayor afectación es en mujeres que en hombres y mayor entre las enfermeras que entre los médicos. Desde el inicio del confinamiento, el impacto de los problemas de salud mental han sido de moderado a severo. En ese tiempo, hubo personal que presentó crisis, manteniéndolo aislado y bajo vigilancia psiquiátrica. La crisis sanitaria deja secuelas impresionantes con o sin síntomas. El mayor riesgo es la salud mental y más en un equipo que está al pendiente de los demás. En un estudio de la región América, en los países de Argentina, Chile, Guatemala, México, Perú y Venezuela, muestra que 1 de cada 10 trabajadores de la salud presentó síntomas moderados a graves de depresión y solo 1/3 recibió ayuda especializada. De acuerdo con el estudio, se advierte que la pandemia evidenció la falta de políticas públicas de protección a la salud mental de los profesionales. Además que para estas fechas o más adelante, el deterioro mental podría agudizarse. Se estima que 1 de cada 10 tiene ideas suicidas. Una de las mayores preocupaciones del personal de salud es contraer la enfermedad del nuevo coronavirus y contagiar a sus seres queridos. Cuidar la salud mental del personal de salud y de la población en general es un desafío para todas y todos. COVID-19 muestra que de no haber solidaridad en el cuidado personal, su poderío seguirá avanzando, informó Isaura López Villalobos.
Esta cifra que nos proporciona nuestra compañera Isaura López, basada en un informe realizado en el continente americano, 1 de cada 10 de los personal de la salud han pensado en el suicidio debido precisamente a este estrés al que han sido sometidos para atender a pacientes con COVID-19. Antes de continuar con el tema, vamos a la sede de la Organización Mundial de la Salud. Nuestra compañera Isabel Saco nos presenta el informe. Isabel, te saludamos. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de COVID-19 ascienden hasta hoy a más de 64 millones, con 380.000 nuevas notificaciones de casos que han llegado a la Organización Mundial de la Salud en las últimas 24 horas. Los fallecidos en esta pandemia están muy cerca del 1,5 millones, con 6.542 decesos directamente causados por el coronavirus y que han sido registrados oficialmente en la última jornada. América está cerca de los 27,5 millones de casos y Europa contabiliza 19.300.000. Sin duda, las cifras de América van hacia arriba por la fuerte contaminación en Estados Unidos, donde solo ayer se registraron 210.000 nuevos casos y 2.907 muertos por COVID-19, dos nuevos y tristes récords desde que empezó la pandemia. Estados Unidos ya está próximo a alcanzar los 280.000 decesos, lo que ha superado el peor escenario que había presentado hace meses el presidente saliente Donald Trump, quien dijo que en el peor de los casos habría 250.000 de muertos. Ahora está claro que esta cifra lamentablemente se superará, y con creces en vista de que Estados Unidos se encuentra en el ojo del huracán que significa esta pandemia y que nadie puede proyectar cuándo tendrá fin. Ante esta crítica situación, el presidente electo Joe Biden ha pedido a sus compatriotas que utilicen mascarillas durante los primeros 100 días de su mandato, que empieza el próximo 20 de enero. Les ha prometido que será un esfuerzo de solo 100 días y que el resultado podría ser la reducción significativa de contagios. La situación en estos días es muy delicada en todo el mundo a 3 semanas de la Navidad, que todos los expertos temen se convierta en un periodo corto pero de gran contagio y que se tire por la borda nuevamente todos los esfuerzos realizados para contener la pandemia. Los países ya empiezan a blindarse, como Italia, que acaba de aprobar que los italianos y turistas que regresen o entren al país entre el 21 de diciembre y el 6 de enero tendrán que estar en cuarentena. Con medidas de este tipo, se trata de evitar una tercera ola de contagios en enero en Europa. Italia es uno de los primeros países europeos que toma medidas claras ante las fiestas de fin de año, prohibiendo también los desplazamientos entre regiones y manteniendo un toque de queda entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Las esperanzas están puestas sin dudas en la vacuna, pero debe entenderse que estas tardarán y que los países en desarrollo no serán prioritarios en los primeros meses o semanas de distribución y uso de una o más vacunas contra la COVID-19. Conscientes de esto, decenas de responsables políticos han reclamado un acceso equitativo y global a las vacunas durante una reunión especial que ha convocado la ONU para abordar la gestión de la pandemia y que se realizó en formato virtual. Reportó desde Ginebra Isabel Saco para el programa Coronavirus la Pandemia. Muchas gracias, Isabel. Es importante mencionar que los expertos han comenzado a alertar sobre un número importante en contagios durante estos festejos de Navidad y Año Nuevo. Es por ello que se llama a la población a no bajar la guardia durante estos festejos, a mantener reuniones, si así se desea, solamente con grupos muy pequeños, no más de 6 personas y preferentemente personas con las que se convive habitualmente. Si se hace algún festejo y si el clima así lo permite, realizarlo principalmente al aire libre. Insiste la Organización Mundial de la Salud, insisten los expertos en no bajar la guardia durante estos festejos de Navidad y Año Nuevo, porque como bien lo decía Isabel Saco, se puede echar por la borda todo el esfuerzo que se ha hecho a lo largo de los últimos meses. Y mire, quienes más han padecido esta pandemia o quienes han tenido que luchar con mayor intensidad son pues el personal médico. La Organización Mundial de la Salud hace algunas recomendaciones sobre el cuidado de la salud mental del personal de la salud.
A medida que los países han ido aplicando restricciones en la movilidad con el fin de reducir el número de infecciones por el virus de la COVID-19, cada vez más la población está cambiando sus hábitos. Las nuevas realidades del teletrabajo, el desempleo, la enseñanza en casa y la falta de contacto físico con familiares, amigos y colegas han provocado severidad en los estados mentales de las personas. Los trabajadores de salud también han visto afectada su salud mental, sobre todo por el desgaste físico, al ver a la población actuar como si no se estuviera viviendo en una contingencia. La Organización Mundial de la Salud recuerda las recomendaciones para mantenerse en buen estado mental. Mantenerse informado a través de cuentas oficiales del sector salud, seguir una rutina, evitar el consumo de alcohol y drogas, controlar el tiempo en las pantallas, no abusar de los videojuegos, no discriminar, no difundir ni alertar con noticias falsas. Recomienda a quienes viven con una enfermedad mental a que sigan tomando sus medicamentos, informó Rocío López Fonseca. La Organización Panamericana de la Salud también se ha pronunciado en este sentido y presenta una lista de las principales afecciones a las que se enfrentan los trabajadores de la salud. En un documento de la Organización Panamericana de la Salud, se explica que el primer impacto de una pandemia es la crisis misma. No obstante, la población en general y las personas suelen presentar temor, ansiedad, angustia y depresión. Por ejemplo, en el 2003, al inicio del brote del SARS, se informaron problemas de salud mental que incluyeron depresión persistente, ansiedad, ataques de pánico, excitación psicomotora, síntomas psicóticos, delirium e incluso tendencias suicidas. Las personas que pueden presentar un mayor nivel de estrés durante una crisis incluyen a los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, también personas que están ayudando con la respuesta, como los médicos y otros proveedores de atención médica, y personas que tienen problemas de salud mental, incluido el consumo de drogas. El documento señala que existen factores de estrés específicos del brote de COVID-19, entre los cuales se incluyen el riesgo de estar infectado e infectar a otros. Los cuidadores pueden sentirse cada vez más preocupados porque sus hijos estén solos debido al cierre de las escuelas, el riesgo del deterioro de la salud física y mental de personas vulnerables, como los adultos mayores y las personas con discapacidad. Los trabajadores de salud pueden experimentar otros factores de estrés adicionales, como la estigmatización y discriminación por trabajar con pacientes del virus COVID-19, informó Rocío López Fonseca. Interesante cada uno de estos puntos que nos deja sobre la mesa nuestra compañera Rocío López Fonseca. Entre ellos, ya lo escuchó usted, este personal médico se siente particularmente sensible ante el rechazo de la sociedad y ante quienes los han estigmatizado como portadores del virus del SARS-CoV-2. Pero otra gran preocupación para este personal de la salud es que puedan llegar a su casa e infectar a sus seres queridos. De esto y mucho más estaremos hablando después de la siguiente pausa que haremos, no sin antes recordarle las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV, nuestra cuenta en Twitter y Facebook, o nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Una pausa, regresamos. Estamos de regreso en este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Y mire, premios Nobel han impulsado que la vacuna COVID-19 sea un bien global. Más de 3.000 personas, incluidas 115 personalidades internacionales y 19 premios Nobel, han hecho un llamado conjunto a líderes mundiales, organizaciones internacionales, compañías farmacéuticas y gobiernos para que adopten medidas legales a fin de declarar la vacuna COVID-19 como un bien común global. Entre ellos está Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz 2016. Hasta el momento se han sumado 852.806 personas en la web que apoyan esta iniciativa. El mensaje de Yunus es exigir que se garantice que todas las personas del mundo tengan acceso a las vacunas, tratamientos y equipos necesarios para superar la COVID-19. Deben suprimir las patentes, compartir libre y abiertamente el conocimiento tecnológico y no permitir la especulación durante la pandemia.
Los gobiernos, los científicos y las empresas farmacéuticas deben cooperar y combinar sus recursos para asegurarse de que nadie se quede atrás. La pandemia no terminará hasta que no se haya acabado en todas partes, añadió. En este momento los gobiernos están debatiendo este asunto ante organismos internacionales. Muchos países ricos aún están dispuestos a anteponer los intereses de las empresas farmacéuticas a las necesidades y derechos de la gente de todo el mundo, señala el Nobel en su mensaje. Informó Elizabeth Ortiz. Los planes de vacunación poco a poco están siendo estructurados de acuerdo a los criterios de cada uno de los países. Por lo pronto, hay un déficit de financiamiento para la adquisición de estas vacunas, es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. El acelerador de acceso a COVID-19, conocido como ACT, es un programa de colaboración global única que apoya el desarrollo y distribución equitativa de pruebas, tratamientos y vacunas que el mundo necesita para combatir la COVID-19. Sin embargo, este programa todavía tiene un déficit de financiamiento significativo que es de $28.200 millones estadounidenses y se necesitan con urgencia $4.300 millones para acelerar justamente las áreas críticas de trabajo. Si no se cubre este déficit, los países de ingresos bajos y medianos habrán retrasado el acceso a estas herramientas vitales para 2021, lo que le resultará en una pandemia prolongada, con graves consecuencias económicas no solo para estos países, sino también para el resto de la economía global. El informe del Grupo Eurasia analiza 10 economías principales, que son Canadá, Francia, Alemania, Japón, Qatar, Corea del Sur, Suecia, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Estados Unidos, para evaluar los beneficios económicos para las economías avanzadas de contribuir al trabajo del acelerador. El informe, que fue encargado por la Fundación Bill y Melinda Gates, encuentra que los beneficios económicos de una solución de vacuna global equitativa, solo para estos 10 países incluidos en el análisis, serían de al menos $153.000 millones para el periodo 2020 y 2021, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth. Ya tendremos oportunidad también de repasar la información más actual respecto a estos biológicos, incluso algunos de ellos que ya están por llegar a algunos países. Mientras tanto, vamos a Colombia. Nuestra compañera Marta Rincón, periodista del canal TRO Colombia, nos presenta el siguiente informe. Marta, qué gusto escucharte. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Los saludo desde la ciudad de Bucaramanga y me complace contarles a esta hora cuáles son las noticias más importantes y un balance sobre la situación actual del COVID-19 en mi país. Pues bien, el último informe por parte del Ministerio de Salud y Protección Social confirmó un total por ahora de 37.117 casos. Hoy les he preparado un informe sobre las 5 noticias más importantes que se generaron esta semana. Inicio entonces con la primera. El presidente Iván Duque destacó que para acceder a vacunas contra COVID-19, Colombia participa en el mecanismo multilateral del COVAX y adelanta también conversaciones bilaterales con los laboratorios. Segundo, asimismo invitó a los ciudadanos a seguir con todos los protocolos de bioseguridad y a no relajarse frente al virus, sobre todo en esta época de fiestas decembrinas, pues en los últimos días se han presentado un aumento en los casos. Tercero, el alcalde de Medellín, una de las ciudades más importantes de Colombia, a través de sus redes sociales anunció que durante el fin de año y hasta el próximo 7 de enero estará prohibida la circulación de chivas por la ciudad, una de las celebraciones más típicas de mi país. Cuarto, según el gobierno nacional, los primeros ciudadanos en Colombia en recibir la vacuna serían los adultos mayores y por supuesto el personal que hace parte de los servicios médicos y que han atendido durante la pandemia. Quinto, el Ministerio de Salud y Protección Social presentó al Congreso de la República el proyecto de ley estatutaria con el cual se pretende regular el derecho fundamental a morir con dignidad a través de la eutanasia. Por ahora, estas son algunas de las noticias más importantes que registramos a esta hora desde Colombia. Con ustedes, Marta Rincón, periodista del canal TRO. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Muchas gracias, Marta, por esta información. Saludamos en el estudio al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, hola, ¿qué bienvenido. tal? Buen día, Belén. Qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, hablamos un poquito antes de entrar al aire sobre lo que vive en el día a día un médico, una enfermera, un asistente, incluso el personal de limpieza, doctor, que está abocado a estas áreas COVID. Y sin duda han sido meses
muy estresantes y muy angustiantes también, doctor. Muy angustiantes, Belén. Primero porque evidentemente al personal de la salud le importa y es su motivo de ser profesional la salud de sus enfermos. Porque una enfermedad como esta, como COVID-19, ha sido impactante desde el punto de vista de la gravedad con la que algunos pacientes se presentan, la letalidad y algo que ha sido muy difícil de llevar es el no tener un fármaco que directamente con actividad antiviral logre modificar la historia natural de esta enfermedad. Se han tenido que implementar a lo largo de todos estos meses estrategias terapéuticas conjuntas entre medicamentos con actividad antiinflamatoria, medicamentos con actividad antitrombótica, suplemento de oxígeno, oxígeno a alto flujo, oxígeno a través de mecanismos invasivos, intubación endotraqueal, etcétera. Y bueno, todas esas estrategias son las que han permitido que muchos pacientes salven la vida, que muchos pacientes mejoren, se alivien de COVID-19. Pero cuando hablamos de una enfermedad infecciosa aguda que está generando la muerte al 5% de quienes la padecen y para la que no tenemos ese fármaco, el personal de la salud sufre mucho y además se involucra mucho en el sufrimiento del paciente y de su familia. Entonces, ese es el primer motivo de impacto emocional para el personal de la salud. El segundo gran motivo, no podemos dejar de decirlo, pues es el riesgo que corre el personal de la salud en la atención de una enfermedad viral grave como es COVID-19 y que además se transmite por vía respiratoria y que en el campo de la salud son las enfermedades que también más comúnmente adquiere el propio personal. Han sido un sinnúmero de personas que han perdido la vida como integrantes de los equipos de salud, médicos, enfermeras, pero también de áreas de servicio, como bien tú lo decías. Tan solo para México, alrededor de 1,600 personas han perdido la vida, personal de la salud con COVID-19. En los Estados Unidos esta cifra ha alcanzado alrededor de 1,400 personas. El otro motivo de estrés, impacto emocional, es indudablemente la carga de trabajo, porque se ha duplicado y en momentos se ha triplicado, multiplicado la carga de trabajo. Las patologías de siempre ahí están y los pacientes siguen acudiendo a los hospitales y a las clínicas para recibir la atención. A esto se ha sumado COVID-19. De suyo, muchas de las clínicas, hospitales del sector público en todo el mundo ya tenían niveles de ocupación importantes, saturación en muchos momentos. Llega COVID-19 y bueno, pues esto se convierte en algo muy difícil porque hay que generar reconversión hospitalaria para la atención, pero también hay que generar reconversión del profesional de la salud, porque tú no tienes suficientes profesionales, por ejemplo, de las áreas de cuidados intensivos, no tienes suficientes internistas, suficientes infectólogos para la atención de tantos pacientes que se han presentado con COVID-19. Entonces, en muchas instituciones esto ha significado que personal de otras áreas afines
tengan que entrar a la atención de pacientes con COVID-19. Eso genera, por supuesto, también mucho desgaste, mucho cansancio físico, mental, el impacto emocional que genera el riesgo profesional, pero ante todo, pues la gravedad y ver el sufrimiento del paciente, de su familia, sobre todo aquellos que están en condición grave o en condición crítica. Creo que ese es el escenario global por el cual el personal de la salud ha estado altamente impactado desde el punto de vista emocional. Doctor, usted mencionaba un punto muy importante que quizá es lo que ha hecho también la diferencia o algo de diferencia entre otros padecimientos, el no contar con un fármaco. Esto, entiendo, puede generar frustración para el personal médico porque las herramientas son pocas, es como un poco el símil de ir a la guerra sin fusil, no solamente porque no se tiene un fármaco, porque no se tiene una vacuna, porque estamos ante un padecimiento nuevo y porque además, y hay que decirlo, doctor, el instrumental que se requiere también ha sido escaso, ha sido insuficiente ante la gran cantidad de pacientes que se han registrado a lo largo de esta pandemia. Tocas un punto muy importante, Belén. El equipo de protección y el equipo para la atención del enfermo. En este último, recordemos que muchos países tuvieron crisis de ventiladores automáticos para asistencia respiratoria y recordemos que hubo múltiples momentos en los que el apoyo solidario de otras naciones fueron ayudando para sacar adelante esa crisis. Recordemos también que incluso hubo momentos en los que se implementaron metodologías para brindar asistencia ventilatoria mecánica a través de intubación, utilizando, por ejemplo, un ventilador sincronizado para 2 pacientes con circuitos combinados, ¿no? O con circuitos compartidos. O sea, llegar a esas situaciones ante una enfermedad de esta naturaleza sí es muy impactante para el propio personal. Igual, estar en la atención de áreas de pacientes con COVID y en donde ya no hay un espacio adicional y los pacientes siguen llegando, eso también genera muchísimo desgaste. Sabemos lo que le impacta al paciente y la familia, pero también el personal de la salud sufre por ese motivo. Claro. Y lo sufre de verdad que con mucha profundidad. Entonces, múltiples factores, indudablemente, y también, Belén, bueno, el cansancio físico acumulado claro. No es menor. Han ocurrido situaciones en donde el burnout, así conocido como ese cansancio, ese quemarse físicamente y mentalmente del personal de la salud, pues ha puesto en estado crítico el desempeño de la vocación y de la profesión, porque somos seres humanos, ¿no? Doctor, como ya lo habíamos dicho en una ocasión, y a la Cruz Roja, ¿quién le ayuda, no? ¿Quién ayuda a este personal que tiene que estar ahí en la primera línea de batalla y que, insistimos, a veces los recursos no son suficientes? Con esto y mucho más, claro que vamos a regresar después de la pausa. Usted no se vaya, continuamos. Está usted en Coronavirus, la pandemia. Lo hemos comentado a lo largo de la semana, la Organización Mundial de la Salud insiste en el uso adecuado de las mascarillas, cubrebocas o barbijos, como se le conoce en diferentes partes del mundo. Es muy importante atender la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Aquí le presentamos la siguiente información.
La Organización Mundial de la Salud publicó nuevas recomendaciones sobre las mascarillas para protegerse durante la pandemia, en las que especifica sobre su utilización en lugares cerrados y durante el ejercicio físico. Las mascarillas no médicas deben ser utilizadas en áreas con transmisión comunitaria de COVID-19 por el público en general, en lugares cerrados como tiendas, oficinas y escuelas, si no se cuenta con una ventilación que haya sido evaluada como adecuada o si no se puede mantener una distancia física de al menos 1,5 metros, recuerda la Organización Mundial de la Salud. En lugares al aire libre, la organización mantiene su recomendación de utilizar mascarillas no médicas de tela de 3 capas si no se puede guardar al menos 1 metro de distancia. En la nueva guía, los expertos desaconsejan el uso de aquellas coberturas faciales que tienen válvulas, utilizadas comúnmente por trabajadores de la construcción. Explican que el riesgo es que al llevar una mascarilla de este tipo y se está enfermo, al expirar se están expulsando aerosoles infectados. En otras palabras, anula el propósito de llevar una mascarilla. Otras medidas de prevención y control de infecciones incluyen la higiene de manos, la distancia física de al menos 1,5 metros, el evitar tocarse la cara, cubrirse al toser o estornudar, la ventilación adecuada en ambientes interiores, así como la realización de pruebas, rastreo de contactos, cuarentena y aislamiento. Juntas, estas medidas son fundamentales para prevenir la transmisión de persona a persona de la enfermedad, informó Rocío López Fonseca. Ahí está la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Ya lo hablábamos esta semana, el tema de las mascarillas, la importancia de usarlas, de utilizarlas adecuadamente y de tener también cierta precaución, cierto cuidado al momento de elegir cuál mascarilla vamos a usar, doctor. Sí, por supuesto. Ya hay una cantidad enorme en el mercado, pero hay que elegir las que recomienda la Organización Mundial de la Salud porque está sustentado en estudios científicos muy bien llevados a cabo y bueno, particularmente creo que las recomendaciones que acabamos de escuchar con Rocío López Fonseca es básico seguirlas porque si no lo utilizamos adecuadamente pierde mucho de su propósito y algo que me llamó mucho la atención es la recomendación que está haciendo la Organización Mundial de la Salud de no utilizar ese tipo de mascarillas que son más para, por ejemplo, la industria de la construcción, que tienen un filtro lateral y que no son de propósito estrictamente sanitario, porque no son filtros como muchas personas creen de alta eficiencia o de alto nivel de filtración, entonces, porque lo vemos frecuentemente. Otra cosa que vemos frecuentemente y en la que fue enfática la Organización Mundial de la Salud, antier que emite estas recomendaciones, es la careta, esa careta de acrílico o de plástico, no sustituye a el cubrebocas o a la mascarilla, porque lo veo frecuentemente. Las personas sí, con una careta, sienten que están respirando un poco mejor y dicen, bueno, pues estoy de cualquier manera protegido. No, claro que no, porque por las partes laterales de una careta pueden entrar aerosoles que están pendiendo en el ambiente, en el aire, y eso puede generar infección. Entonces, no se le olvide, la careta no sustituye el uso de la mascarilla. Puede utilizar las dos cosas, eso está bien, pero no solamente la careta. Principalmente cubrebocas, hay algunas personas que están utilizando anteojos, doctor. Eso, por supuesto que la careta o los anteojos son para protección precisamente de los ojos. Claro. Pero no de la nariz y de la boca, por supuesto. Entonces, ahí sí, además, recordar que la mascarilla o cubrebocas hay que adherirlo lo más posible a la piel, a la nariz, a la barbilla. Preferentemente hay que tratar de que si el varón utiliza barba, pues sea un cubrebocas un poco más amplio que cubra también esa parte, porque de otra forma pues queda un espacio que no es de adecuada filtración. Hay que decirlo también. Claro, ¿verdad? doctor. Y a propósito del tema que hoy nos ocupa, precisamente
es la indumentaria médica, la que se ha convertido también en otro, digamos, de los factores de estrés y de agobio, porque las mascarillas que ustedes usan, doctor, son especiales. Sí. Impiden respirar adecuadamente y a veces se utilizan durante jornadas muy, muy largas y extenuantes. Estamos hablando de las mascarillas, pero además es toda una indumentaria la que ustedes requieren para la atención de los pacientes, doctor. Sí, Belén, por supuesto. Mascarilla de alta eficiencia, conocidas como N95, pero también hay de más eficiencia, N99, que, por cierto, llevan los elásticos sujetadores con muy buena presión para asegurar precisamente la adherencia a la cara, a la piel. Por otro lado, el uso de gogles o el uso de anteojos o careta. Adicional a lo anterior, el profesional de la salud que entra, por ejemplo, a un área de atención COVID, debe utilizar gorro, debe utilizar traje quirúrgico, debe utilizar adicional a esto bata quirúrgica o un traje impermeable que asegure que no se va a tener contacto con el virus en ninguna parte de la superficie corporal, dobles guantes y dobles botas quirúrgicas, para que se siga además un protocolo que es muy importante al momento de colocar toda esta indumentaria o equipo de protección personal, pero es más importante al momento de retirarlo. Porque cuando tú vas a retirar el equipo de protección personal, este ya está contaminado. Claro. Y entonces ahí, cada paso que se da está perfectamente descrito, sistematizado. ¿Qué te quitas primero? ¿Qué te quitas enseguida? ¿Qué adicionalmente? Los momentos en los que debes estar lavando tus manos o tus manos que tienen guantes colocados con gel de alcohol, etcétera, para que en ninguno de los pasos del retiro del equipo de protección personal se corra ningún riesgo de contaminación en la vía respiratoria, en la conjuntiva o incluso en la piel. Se trata de no tener contacto con el patógeno y esto, Belén, lo estamos identificando con mayor detalle a partir de COVID-19, pero claro que en la pandemia de influenza fue similar y lo es también en aquellas condiciones en donde un paciente infecto contagioso es sometido a procedimientos invasivos por parte del personal de la salud, hay que utilizar equipo de protección personal. Pero volviendo al punto específico de COVID-19, tienes toda la razón. Además de lo que hemos comentado que ha generado ese cansancio al personal de la salud, utilizar esta indumentaria por un espacio prolongado de tiempo es muy cansado, verdaderamente cansado. En momentos es la sensación de angustia, ¿por qué no decirlo? De ansiedad, casi asfixiante, ¿no? Claro. Hay que ponerse una mascarilla N99, por ejemplo, o N95 durante un par de horas para saber qué es realmente estar con esa protección personal, ¿no? Y eso solo con la mascarilla, doctor, más todo lo demás, claro. Que además, habrá que decirlo, hay detalles en los que uno no siempre repara. Por ejemplo, el hecho de traer toda esta indumentaria implica que se estará con ella cierto tiempo, claro. Que uno no puede salir y quitársela y ahora regreso y entonces voy al baño o voy a comer o voy a tomar un poco de agua. No se puede, hay que estar durante varias horas con esta indumentaria sin la posibilidad incluso de ir al baño, doctor. Algo tan simple, ¿no? Como pudiera ser. Efectivamente, Belén. No se puede estar saliendo de las áreas, no se puede estar utilizando el teléfono celular, por ejemplo. Se debe estar manteniendo esa disciplina. Y recordemos que si fuera de otra manera, el personal de la salud multiplicaría su riesgo. Imagínate
que está saliendo continuamente de un área de COVID y tiene que cambiarse indumentaria en cada momento, vestirse con el equipo de protección personal. Cada momento de esa naturaleza entraña un riesgo. Entonces hay que evitar que se esté realizando de forma frecuente. Claro. Ahora, doctor, hemos enumerado algunos de los principales, pues digamos, obstáculos que tiene que librar el personal de la salud para poder llevar a cabo su trabajo de una manera tranquila y con el menor estrés posible, que ya vimos que no es tan así. El tema, doctor, es cómo está afectando la salud emocional y mental del personal de la salud todos estos elementos que ya hemos mencionado. Bueno, Belén, de hecho existen algunas publicaciones en donde en encuestas realizadas al personal de salud se identifica este tipo de impacto emocional y hasta el 30% de los profesionales de la salud han señalado sentirse agobiados en momentos con ansiedad, en momentos con estados depresivos, insomnio, situación frecuente, y también la combinación de varias de estas sintomatologías, ¿no? También hay que decir que muchas de estas encuestas diferencian el impacto que han tenido, por ejemplo, los que directamente están en lo que se conoce como primera línea de batalla contra COVID-19 y aquellos que no lo están. Es muy diferente el impacto que han tenido unos y otros, como lo ha sido, por ejemplo, el personal médico, el personal de enfermería, el personal de servicio. Ha impactado de igual manera porque, por ejemplo, el personal de servicio ha tenido que recibir capacitaciones especiales, y eso es lógico, era esperado, para la colocación de indumentaria apropiada para entrar a llevar a cabo el aseo, sanitización, desinfección de áreas altamente contaminadas en donde hay atención directa a pacientes con COVID, particularmente cuando estos se encuentran graves o críticos. En esos espacios, que son espacios en donde comúnmente a los pacientes se les está suministrando oxígeno a alto flujo y con el riesgo de que se generen aerosoles, son espacios de muy alta contaminación. Entonces, el personal, por ejemplo, de servicio para limpieza, esterilización, etcétera, de estas áreas, sanitización de estas áreas, pues se ha impactado sustancialmente por saberse en el alto riesgo que están en la realización de sus actividades laborales, ¿no? Tremenda esta situación, doctor. Sin duda alguna, el estrés al que están sometidos por diferentes motivos que ya hemos explicado está causando ya estos estragos altos y necesitamos un personal de la salud fuerte en la primera línea, doctor. Tenemos que cuidarlos y esperemos que con la llegada de esta vacuna que pueda de alguna manera inmunizar principalmente al sector de la salud, podamos dar un pasito más en la protección de nuestros médicos, de nuestras enfermeras, del personal de limpieza, de los auxiliares, de los ayudantes. Es todo un engranaje alrededor de un solo paciente, un gran equipo, si lo quisiéramos indudablemente hablar. Doctor, vamos a hacer una pausa, regresamos para hacer algunas conclusiones. Le invitamos, y no lo olvide, tenemos a su disposición cuentas institucionales en Twitter y Facebook para que se ponga en contacto con nosotros, @canal44tv en Twitter y Facebook, o nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Regresamos.
La Organización Mundial de la Salud publica nuevas disposiciones, se lo decíamos ya, en materia de uso de mascarillas. Nosotros queremos insistir sobre el uso de la misma y también hacer algunas acotaciones. Es importante no quitarse la mascarilla si uno va a hablar por teléfono o si va a hablar con otra persona. A veces el uso de la mascarilla impide el tener una conversación entendible, audible, pero sí es muy importante conservarla aún en esos momentos, y diríamos principalmente en esos momentos cuando se va a hablar con una persona de frente a frente. Bueno, avanzamos. Mueren 35,000 personas por COVID-19 tan solo en una semana, esto en el continente europeo. Por tercera semana consecutiva, el número de nuevos casos notificados disminuyó, esta vez en un 13%. A pesar de la reducción, Europa representa 40% de los nuevos casos a nivel mundial y la mitad de las nuevas muertes, informó el director de la OMS en la región, Hans Kluge. Casi la mitad de los países en la región siguen mostrando una tendencia al alza. En la última semana fueron reportadas 35,000 defunciones. El repunte de los casos se está moviendo al este y los países más afectados se encuentran ahora en el centro y sur de Europa. Las encuestas de cero prevalencia sugieren que en la mayoría de los países menos de 1 de cada 10 ha sido infectado con el virus. Con más de 200 vacunas candidatas de COVID-19 en desarrollo, el futuro parece más brillante. Más de 50 vacunas candidatas se encuentran en ensayos humanos. La OMS Europa trabaja con los países para fortalecer su preparación para la introducción de estas vacunas, en la cadena de frío, en el monitoreo de la seguridad de las vacunas, la comunicación y la participación comunitaria. Autoridades de salud y organizaciones a nivel mundial coinciden en que habrá dosis limitadas, por lo que la OMS recomienda priorizar a trabajadores de la salud, adultos mayores y residentes en centros de atención a largo plazo. Encuestas en varios países europeos en los últimos meses también indican que hasta la mitad de las personas en algunas naciones no están seguras acerca de la vacunación contra COVID-19. No es inusual preocuparse por la vacunación, sino que es entendible, señaló Kluge, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth. Vamos ahora hasta Rusia. Nuestro compañero Bernardo Suárez, corresponsal de la agencia EFE en este país, nos presenta el reporte. Adelante, Bernardo, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La segunda ola del coronavirus está golpeando con fuerza a Rusia, que en estos días ha renovado los máximos diarios tanto de contagios como de fallecimientos. Desde hace una semana, con la llegada del invierno y sus temperaturas bajo cero, cada día se detectan más de 25,000 positivos por coronavirus y cerca de 600 decesos. Las autoridades rusas han admitido que si bien la pandemia tiene un desarrollo desigual en el país, el ritmo de incremento de casos aumenta en gran parte de la Federación de Rusia y en algunas regiones amenaza incluso con colapso de los hospitales. Pese al aumento de los contagios, el gobierno ruso se ha abstenido de adoptar medidas drásticas como el confinamiento de la población o la paralización de las actividades económicas no esenciales. Pero la proximidad de las fiestas de Año Nuevo y la Navidad ortodoxa, que en Rusia se celebra el 7 de enero, ha obligado a algunas ciudades, sobre todo las más afectadas, a redoblar las precauciones. Así, Belén, San Petersburgo, la segunda ciudad del país, ordenó el cierre de restaurantes, museos, teatros durante el megapuente festivo que se extiende del 1 al 10 de enero. Según las encuestas, la mayoría de los rusos se pronuncian por que este tipo de medidas se apliquen en todo el país. Sin embargo, no todo son malas noticias. Este sábado comenzará en Moscú la campaña de vacunación contra la COVID-19 con el preparado de producción rusa Sputnik. En la primera etapa, la vacuna será administrada a personal médico, maestros y trabajadores de los servicios sociales y posteriormente al resto de la población. Reportó desde Rusia para el programa Coronavirus la Pandemia, Bernardo Suárez. Gracias, Bernardo. Qué interesante este reporte de nuestro compañero Bernardo Suárez, corresponsal de la agencia EFE, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Otro país que inicia ya con el proceso de vacunación el día de mañana, lo decía Bernardo, este sábado, y de nueva cuenta personal médico, profesores y personal también con algún riesgo adicional estarán siendo sujetos a la primera etapa de vacunación. Efectivamente, Belén. Pues como era esperado, ¿verdad? Claro. El personal de la salud, primera línea, vacunación prioritaria. Y así seguramente será en todos los países. La mayor parte así
lo han ya anunciado. La próxima semana inicia Gran Bretaña con la vacuna de Pfizer, que representa todo un reto por el sistema de red fría que requiere, menos 70 grados centígrados, aunque posterior a la descongelación y a temperatura de un refrigerador normal puede permanecer 5 días aproximadamente después de la temperatura absoluta de menos 70 y posterior a esto solo algunas horas, menos de 5 horas habiendo salido de la red fría para vacunar inmediatamente. Reino Unido la próxima semana y pues muchos países esperan iniciar durante el mes de diciembre con los diferentes biológicos que concluyeron fase 3 y en espera de que sus agencias regulatorias les den luz verde. Claro. ¿Verdad? Doctor, hay que decir también que va a implicar todo un reto el proceso de vacunación, aun cuando ya se tenga un biológico seguro, porque en el caso de Pfizer y de BioNTech hay que recordar que son 2 dosis las que tienen que aplicar. Así es. Vamos a ver qué tan disciplinada es la población para acudir a su primera toma o a su primera dosis y posteriormente a una segunda, que son importantes, doctor, porque si no se completa, el efecto no va a ser el esperado. Fíjate, Belén, que hay la experiencia con otras vacunas que tienen esquemas con múltiples dosis, incluso algunas en donde al mes de la primera se tiene que aplicar una siguiente. Por ejemplo, el caso de la vacuna de hepatitis B, y sí se pierde un porcentaje de seguimiento, de cumplimiento para la segunda y tercera dosis. Entonces, creo que vale la pena aquí invitar a la población a que si se trata de una vacuna con 2 dosis, por ejemplo, no pierdan la segunda, porque la primera dosis asegura cierto porcentaje de eficacia y la segunda dosis cumplimenta lo que se ha publicado en los diferentes artículos de investigación de 90-95% de eficacia, pero con una sola dosis esa eficacia se reduce importantemente. Entonces, sí, mucha disciplina de parte de la población para completar el esquema. Claro, y doctor, no quisiera que termináramos este programa sin insistir en algo que seguirá siendo como una especie de mantra para nosotros en las siguientes semanas. Estamos entrando en el periodo más intenso de invierno, sobre todo en algunos países. Se acerca también la temporada de Navidad, de Año Nuevo, los festejos. Es muy importante no bajar la guardia, porque estas buenas noticias de las vacunas nos pudieran distraer, doctor, y pensar que con una vacuna se terminó la pandemia. No es así, estamos todavía en números muy críticos. México es un ejemplo de ello. No hemos podido darle la vuelta a esta pandemia. Hay ciudades como la Ciudad de México que es probable que hoy regresen a semáforo rojo. Otros estados que habían logrado más o menos mantener una contención, otra vez con altos números de contagio, el número de muertes sin duda, por supuesto. Y sí, doctor, es muy importante que no bajemos la guardia en esta temporada particularmente. Qué importante. Cuando se da una buena noticia, a veces se relaja la disciplina. La de las vacunas en la antesala ha sido una muy buena noticia para todo el mundo. Pero, lo decíamos ayer, si mal no recuerdo, el número de dosis que se van a producir a nivel mundial para el 2021 son 2,000 millones, tanto en el esfuerzo conocido como COVAX, que es conjunto, como con otros esfuerzos aislados de algunas compañías farmacéuticas. Eso representa el 25% de la población mundial. Eso significa que en el 2021 apenas se va a alcanzar el 25% de la población mundial. Es decir, vamos a seguir siendo susceptibles de infectarnos un alto porcentaje de la población. Por eso las medidas
que acabas perfectamente de delinear de nuevo, Belén, y sobre todo en los momentos de festividades tradicionales, como es el caso de las festividades navideñas, en donde se puede bajar la guardia. No lo pierda de vista, las vacunas son una buena noticia, van a generar una gran expectativa, pero tardará un tiempo para que exista lo que conocemos como una inmunidad global a partir de la vacunación contra esta enfermedad infecciosa COVID-19. Cuando logremos 75% de la población mundial vacunada, en ese momento podremos estar hablando de una inmunidad global. Entonces, eso no va a ocurrir en el 2021. Qué lamentable tener que decirlo ante tanta algarabía por la llegada de las vacunas. Es una extraordinaria noticia, pero todavía debemos tomar con reserva y no bajar la guardia con las demás medidas de protección. Así es, doctor. Pues llegamos al final de nuestro programa. Quisimos abrir este paréntesis para reconocer de nueva cuenta a nuestro personal de la salud, a usted, por supuesto, doctor, que lo hemos visto también trabajar muy intensamente con sus pacientes, y a todos los médicos que nos han acompañado. Llegan aquí cansados, a veces muy desvelados, sí, y con el ánimo también los hemos visto muy golpeados, pero vienen aquí, dan su mejor esfuerzo, como lo hacen siempre con cada uno de sus pacientes. Así que este programa pues lo dedicamos a ustedes, un reconocimiento, un homenaje a todo este personal, y pues ánimo, mucho ánimo, y ojalá que muy pronto tengan pues una buena protección con estas vacunas, y que poco a poco vayamos encontrando la luz al final de este túnel, una luz positiva, doctor. Claro, Belén, muchísimas gracias, y un abrazo fraterno y solidario a todas y todos nuestros compañeros profesionales de la salud que están en la batalla. Así es, doctor. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos. Les recordamos que el fin de semana también tenemos programa especial de Coronavirus, la pandemia. Hacemos un recuento de lo que acontece en los últimos días. Por si usted no tuvo oportunidad de vernos, el sábado y domingo puede sintonizarnos de nueva cuenta. Muchas gracias. Hasta la próxima. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.